amigos, ¿cómo están? En este video les voy a explicar cómo opero, qué es lo que busco en en las distintas temporalidades para tomar una operación. A través de los años que llevo en trading, he pasado por varias academias, he tenido varios mentores y todos, o mejor dicho, cada uno tiene su propia forma de operar. Lo que yo vi en común en todos y en todas las academias es la forma que básicamente miran la acción del precio, qué es lo que hace el precio y sacando sacando varios puntos en común. eh, son los puntos que yo utilizo para operar. Bueno, antes que nada, antes de continuar, no soy muy bueno explicando. Este video obviamente lo hice para el canal porque lo había prometido. Eh, Habíamos hecho un Zoom y bueno, y en ese Zoom internet no me acompañó, entonces bueno, la mejor forma de, de hacer esto es a través de un video. Así que vamos a eso. Eh, Todo la acción del precio o el movimiento del precio parte de el mismo lado y retrocesos, de, de impulsos y retrocesos, porque eso bueno dependerá de de la temporalidad y dependerá del par y dependerá del mercado. Generalmente son dos impulsos y dos retrocesos como mínimo. Pueden ser hasta cuatro impulsos, cuatro retrocesos. Que esa tendencia es muy posible que se esté agotando. Esto es lo que habíamos hablado de la forma de analizar. Parte de una temporalidad alta, como puede ser semanal, y voy trazando determinadas zonas que el precio me está mostrando que puede llegar a haber alguna posibilidad de rechazo. Esa es una, y voy encerrando el precio. No marco acá arriba porque bueno, en semanal esto ya es mucho tiempo. Entonces voy marcando distintos niveles, distintas zonas. ¿Qué busco en estas zonas? Busco que el precio no lo haya tocado. Parto de estas dos, por ejemplo, y después, a medida que voy bajando de time frame, vamos a buscar otras. Puede ser esta también. Lo voy a agrandar un poquito para que lo vean. Estas son zonas donde el precio llegó y tuvo un rechazo, es decir, acá llegó una vez, dos veces. Ya la tercera vez que llegue a ese nivel, podría llegar a caer, pero ya al tocar dos veces ese mismo nivel, podría también romperlo. Entonces lo que yo busco son zonas donde el precio haya llegado o no una vez y no lo haya vuelto a testear. Eso a mí me da una alta probabilidad de que el precio, una vez que llegue a ese nivel, lo vuelva a hacer. Ya cuando lo toca dos o tres veces, es muy probable que o lo rompa o lo haga una vez más, pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque ya como nosotros vemos que ya llegó a esa zona y cayó, a esa zona la están viendo todos. Entonces el market maker está viendo también eso. Entonces al formar esa zona, ve que el público o la mayoría de traders están viendo lo mismo. Entonces ya cuando lo toca más de dos veces, yo no tomo una operación en esa zona. Puedo mirarla, puedo revisarla, pero es muy probable que no lo tome. Entonces marco esas zonas en semanal. Son zonas donde el precio cambió, donde el precio tocó esa zona y se aceleró con velas grandes, con buen movimiento. Fíjense, en esta zona
el precio toca y cae con velocidad, cae con fuerza. Acá en esta zona con velas grandes, volvió a tocar la zona, a testear la zona y salió con una vela grande. Entonces esas son zonas importantes para mí. Tomo siempre las últimas, las más frescas, las que no fueron tocadas. En semanal me paso a diario. Y como vemos puede haber alguna otra zona adicional para marcar y las vamos marcando. Ajustamos alguna de estas zonas. Esa por ejemplo. Esta sería otra buena zona también para marcar. Donde el precio todavía no llegó. Es decir, una vez que llegue a esta zona, el precio seguramente saldrá con fuerza. Porque acá, luego de una pequeña consolidación, el precio sale con fuerza, con velas grandes. Igual acá, miren estas velas. Esto es lo que nosotros tenemos que buscar. Zonas donde el precio se acelera. Esta zona, por ejemplo, es la misma que esta. Entonces, esta zona es una buena zona ahora para buscar ventas, como ya vemos que el precio lo está haciendo. ¿Por qué? Porque tengo estas velas grandes, que eso es lo que yo busco. Zonas donde el precio llega y sale aceleradamente con velas grandes. Esa es una zona, esta es otra, esta es otra. Esas zonas son, por ejemplo, esta zona, si bien el precio cae, sale con velas más pequeñas. Entonces es una zona tal vez que sí, que es una zona no tanto de oferta y demanda, sino de donde el precio está tomando una decisión, pero cae poco. Velas chicas, por ejemplo, esta es una buena zona de toma de oferta y demanda. ¿Cómo noto cuál es de oferta y demanda y cómo noto cuál es una zona no tan importante? Oferta y demanda por esto. Llega a esa zona y tenemos esta vela grande, tenemos otra vela grande. Acá tenemos, esta es una zona y fíjense que coincide con esa otra zona. Sale el precio, cae con fuerza. Entonces esas son zonas de oferta y demanda y son zonas muy importantes. No tanto, no las llamemos soporte y resistencia porque lo podemos tomar como un soporte y resistencia, pero es una zona donde el precio, donde acá la demanda y acá la oferta está tomando el control. Es decir, tenemos una zona importante para una posible toma de decisión, un posible movimiento fuerte. En esta temporalidad es en diario, después me puedo bajar a H4, pero en H4 yo ya lo que busco son movimientos del precio, porque yo opero en H4 y entro en H1. Puedo bajar a M15 a buscar una mejor entrada, pero generalmente tomo la entrada en H1. Así que mi time frame de análisis del marcado de zonas es semanal y diario. Y después en H4 lo que busco es confirmar esas zonas que yo marqué tanto en semanal como en diario y buscar ya los movimientos del precio con líneas de tendencia, con medias móviles, con algún canal, viendo los bajos y los altos. Entonces esa sería la parte básica del marcado de zonas. Entonces, ¿qué hago? Espero que el precio llegue a algunas zonas. Por ejemplo, bueno, esta acá no la tomé, pero hubiese sido una buena entrada en esta zona. Y ahora, ¿qué es lo que espero? Espero que el precio, obviamente, siga su camino hacia la baja, y en esta zona esperar el precio para una posible entrada. ¿Qué me hace que yo tome esta posible entrada y no lo tome en este punto donde está? Yo no sé si en este punto, mejor dicho, en este par sí, porque bueno, ya esta parte ya está, que ya lo voy a explicar más adelante, está como
como que ya transcurrió, como que ya se hizo esa consolidación, como ese engaño, hay ahí nos bajamos un poquito de temporalidad, vamos a ver algunas trampas, estas caídas. Entonces, lo que yo voy a esperar es que el precio llegue a esta zona. ¿Por qué? Porque yo acá voy a tener más probabilidad de que el precio suba. Yo en este punto, yo no sé si el precio puede llegar hasta la mitad del camino entre estas dos zonas y revertirse y seguir al alza. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una tendencia bajista que ha sido rota, ¿sí? Ha roto esta línea de tendencia, el precio está sobre la línea de tendencia. Entonces, yo lo que puedo ver acá es un posible, o mejor dicho, un cambio de tendencia al alza con bajos más altos. Y yo lo que yo no sé es, porque obviamente no lo puedo saber y nadie lo va a saber, qué es lo que hará el precio. Si el precio vendrá a esta zona a buscar cerrar un ciclo también, porque esto es un ciclo, cerrar un ciclo, o bien seguirá al alza. ¿Qué es lo que hago yo entonces en este caso? Espero que llegue a esta zona, o bien que rompa esta zona donde encontró una zona de oferta y haga este movimiento, esta zona de oferta me sirva de soporte y en esta zona buscaría una compra. ¿Por qué? Compra, primero porque según la lectura que hago con líneas de tendencia, estaríamos en un comienzo de una tendencia alcista y el precio no ha llegado a esta zona como para buscar desde esta zona una compra. Entonces, y estoy en la mitad. Entonces, yo lo que espero es que me rompa esta zona de oferta, la reteste, me demuestre que esa zona es fuerte para aguantar ese retesteo y ahí sí buscaría una compra. ¿Por qué? ¿Por qué hago así? Porque una vez que rompe la zona, a mí ya me demuestra que el precio lo rompió y va a aguantar, y si no, lo espero en esta zona, que me demuestre que el precio en esta zona tiene reacción y ahí tomo una entrada en compra. ¿Dónde generalmente la mayoría de traders pierde operaciones? En estas partes. Es decir, donde el precio no define si quiere llegar hasta la zona de demanda o bien romper la zona de oferta y seguir al alza haciendo bajos más altos y altos más altos. ¿Cómo me apoyo para saber tendencias, línea de tendencia? Uso mucho la rotura de línea de tendencia, es decir, el precio ya no me hace un bajo más bajo, me rompe la línea de tendencia y me genera un alto más alto. Es decir, yo acá puedo trazar también, si quiero, un pequeño canal. Entonces el precio en este momento estaría en una tendencia alcista. Yo no trato de adivinar dónde irá el precio, por eso trabajo con estas zonas. ¿Hasta dónde puede ir el precio? Hasta la próxima zona en este caso de oferta, que puede ser esta o puede ser esta. Esas son las dos zonas de oferta que puedo tener. Si quieren lo vemos en diario. Es donde el precio ha tenido una reacción fuerte. Si se fijan, aquí el precio cae. Acá yo no la tomaría como una zona de oferta. ¿Por qué? Porque el precio viene con velas pequeñas. Esta sí, porque ahí, si ven, tienen una buena vela roja de caída con fuerza. Entonces yo tomaría esa zona como una futura zona de retroceso en el caso de que el precio siga subiendo, ¿no?, con una tendencia alcista. Después bueno, como les decía, uso líneas de tendencia. Hay veces que uso medias móviles cuando la tendencia es clara, cuando la tendencia es cuando las subidas y los impulsos y retrocesos me muestra que es una
que es de forma armónica, que veo que el precio me respeta una cierta armonía, es decir, busco que el precio esté, por ejemplo, en un 50% de Fibonacci, un 61,8. Y ahora cuando el precio me va demostrando que por ahí retrocede muy poco, avanza poco y después retrocede más, cuando ya la tendencia me va demostrando que no es simétrica, que no es una tendencia normal, entonces yo ya ahí ya tengo cuidado con cualquier posible operación que pueda tomar. Bueno, eso con respecto a todo lo que es análisis. Con respecto a las entradas, lo que uno busca es que el precio en los distintos niveles haga o realice un cierto patrón. Es decir, una tendencia alcista o una tendencia en general lo que hace es impulsos y retrocesos, impulsos y retrocesos, impulsos y retrocesos. ¿Hasta dónde va a retroceder? Bueno, a mí me sirven estas zonas donde el precio toma una velocidad determinada, donde el precio me demuestra un cambio de esa velocidad a través del tamaño de las velas. Y lo complemento con lo que es Fibonacci. Yo a Fibonacci no digo en el 61,8 entro, en el 50% entro. Lo que busco es una confluencia de varios elementos, es decir, tomemos este último impulso, donde el precio en este último impulso tiene reacción, es decir, donde se ven, voy a sacar un poco de líneas si se ve más claro. Concluimos que estamos en una tendencia alcista. Entonces, ¿hasta dónde yo sé que puede llegar a haber un retroceso? Es decir, ¿cómo determino un posible retroceso? Busco zonas en H4 donde el precio haya cambiado esa velocidad, es decir, donde me haya demostrado que el precio rebota, que rebota con fuerza, que hay velas grandes. Y claramente tenemos esta zona, que oh casualidad el precio llegó ahí. ¿Por qué? Por estas velas. Por esa vela verde, por esta vela verde. ¿Dónde tenemos otra zona en esta subida? Puede ser acá, en esta parte. ¿Por qué? Porque el precio, además de mostrarme un rechazo, me demuestra una velocidad. Entonces, esas son zonas que yo marco para una posible finalización de un retroceso. Y después, una vez que tengo esas zonas, marco con un Fibonacci a dónde puede llegar de acuerdo a los niveles. Y como ven, en este caso tenemos en esta zona el 50% y en el 61,8 podríamos también tener una, y generalmente son esos niveles. Ya después tenemos algo más profundo al 78,6, pero generalmente son 50 y 61. Hay veces que me coinciden con el 0,70, por ejemplo, y el 0,68 no tengo nada, entonces lo espero en 0,70 o en 0,50. Entonces en esos niveles me debería mostrar un posible retroceso. ¿Cómo ese retroceso o qué forma debería tener ese retroceso? El precio debería mostrarme una pequeña acumulación, una trampa, es decir, en ese nivel que el precio, a ver si puedo dibujar, para poder seguir al alza. Nunca el precio, como ven, si ustedes analizan a dónde el precio realiza ciertos cambios de tendencia, van de acuerdo a dónde lo hace,
pero no cambia, no llega, toca la zona y cae. Siempre realiza en este caso una distribución, acá una acumulación, realiza también un cierto engaño, es decir, el market maker necesita del posible siguiente movimiento. Entonces, esa es una de las claves también que a mí me llevó a tener un poco más de consistencia, un poco más de mejora en el tema operativo. Hay ciertas zonas donde el precio realiza este tipo de movimientos y tiene que engañar y tenemos que esperar el engaño, tenemos que esperar ese rango. Entonces, una vez que define el precio, nosotros podemos llegar a tomar la operación. Solo tenemos que esperar que el precio nos diga hacia dónde va. Nosotros tenemos que interpretar qué es lo que está haciendo el precio, es decir, tenemos que esperar. Esa es la clave de una buena operativa, la espera. Sabemos que si tenemos marcada esta zona, el precio llega acá por primera vez. Si llega acá por primera vez, el precio en esa vez tocó, no va a caer enseguida. El precio tiene que hacer movimientos para cansarte, para sacarte la paciencia, para que vos tomes una entrada en una dirección determinada. Te tiene que engañar, tiene que cambiar la velocidad de las velas, el tamaño de las velas, para después sí realmente hacer el movimiento que quiere hacer. Esa es una de las claves que más me llevó a mí a mejorar la operativa. Esperar que el precio haga, sobre todo, no tanto el rango o no tanto la distribución o la acumulación, sino el engaño. Es decir, ver en ese nivel que el precio me demuestre que quiere engañarme, es decir, que sale con una vela con una vela fuerte, rápida y se regresa completa, o sale una vela verde, por ejemplo, en esta zona sale una vela verde y enseguida una vela roja grande que tira todo el movimiento contrario. Bueno, ese tipo de movimientos es lo que a mí me hace confirmar que el precio, después que pasa eso, que el precio ya está listo para irse en la dirección que uno cree conveniente o que uno cree haber analizado y entrar en esa operación. En este caso, en este par, nosotros tenemos, como dijimos, una tendencia alcista, es decir, esto sería el retroceso, y yo lo que estaría esperando es tal vez una nueva visita a este nivel que me demuestre ya que no va a caer, o bien hasta este otro nivel, o puede ser hasta este que ya habíamos marcado, que ahí sí yo tomaría o lo esperaría en esa zona como para entrar en una posible compra. ¿Cómo puedo establecer yo un take profit? Yo mido los impulsos, entonces fíjense que mido este impulso, es más o menos similar, y mediré este de darse en esta zona, y esta es mi posible zona de take profit. ¿Qué tengo que hacer en este par? Nada, esperar que el precio retroceda, esperar que el precio o quiebre la zona y siga. Pero en este momento yo no puedo hacer nada porque si bien esta entrada la podría haber tomado, es un retroceso de una tendencia alcista y yo no opero retrocesos. Si uno quiere entrar, puede llegar a entrar. Acá nosotros hubiésemos tenido más o menos unos 100 pips hasta esa zona. Son buenos pips, se puede llegar a operar, pero nosotros tenemos que saber en qué zona estamos. Tenemos que tener claro
que estamos en un retroceso de una tendencia alcista. Es decir, el precio puede llegar hasta esta zona, puede llegar hasta acá o puede llegar hasta acá. No sabemos hasta dónde va a llegar. Entonces, como no sabemos hasta dónde va a llegar, puede haber llegado acá. Es más, ahora se puede ir el precio. Entonces, como no sabemos eso, lo único claro que tenemos es que es una tendencia alcista y que un posible impulso podría llegar de darse en esta zona, respetando la línea de tendencia, hasta la próxima zona que tenemos marcada. A partir de ahí, ¿qué viene? A partir de ahí esperaríamos algo similar a esto. Mientras no rompa la línea de tendencia, nosotros seguimos en una tendencia alcista. Que esa es otra de las cosas también que a mí me ayuda mucho, la línea de tendencia. Generalmente cuando el precio rompe una determinada línea de tendencia, hay muchas probabilidades de que el precio cambie de rumbo, o sea, si tenemos una tendencia bajista en este caso, acá la rompió, no tuvo suficiente fuerza como para seguir al alza, tuvo que hacer el retroceso. Y bueno, en este caso hay dos formas de trazar las líneas de tendencia, que esas otras cosas por ahí también que yo... la línea de tendencia con 2 puntos, establecer 2 puntos es suficiente. Acá yo la tengo muy alejada del precio en esta parte, entonces ¿qué hago? Trazo una línea de tendencia adicional o secundaria, donde me toque los 2 puntos. La línea de tendencia no tendría que cortarme ni velas ni mechas, entonces en este caso yo tendría que tomarla ahí, desde ahí tomar otra línea de tendencia que toque este punto, y cuanto más cerca del precio yo la tenga la línea de tendencia, más rápido voy a detectar ese rompimiento. Es decir, yo sé que este fue mi último alto más bajo, porque es el que hizo este último impulso. Entonces, mientras yo ya sé que al trazar de esta forma la línea de tendencia, sé que este punto, al ser roto, a mí ya me alerta de un posible cambio de tendencia. Es decir, con una línea de tendencia más cerca al precio, detecto una rotura más rápido. Entonces, en este punto, el precio me rompe esa línea de tendencia, ese es mi último alto más bajo. Entonces ya ahí es un posible cambio de tendencia. ¿Cuándo lo confirmo? Cuando el próximo bajo no me rompa este. Es decir, es más alto, entonces ya ahí, y a mí me rompe este otro alto, ya ahí sabemos que tenemos una tendencia alcista. Por eso, de esa forma, es lo que José en los ejercicios trató de explicar como para que ustedes se den cuenta de esa forma cuando están en una tendencia alcista o bajista, respecto a los altos y los bajos. Pero también trazando una línea de tendencia, uniendo esos dos y uniendo estos dos, ustedes ya saben que tienen un canal y que de esa forma pueden establecer una tendencia alcista. De esa forma es la forma que yo estoy operando, es la forma que me está yendo bien, pero siempre hay que entender esas cosas, siempre hay que entender que el precio no llega y cae, que el precio tiene que acumular, que el precio tiene que engañar, que el precio tiene que buscar esas zonas donde hay un desbalance. Estas zonas es una zona de desbalance entre oferta y demanda. Acá ven velas pequeñas de rojas y velas grandes, es decir, demanda. Entonces esas zonas de desbalance donde se nota esos cambios de velocidad del precio son zonas importantes. Y esas son las zonas donde uno tiene que esperar para tomar una decisión.
nosotros no tenemos que operar en el medio de esto. Nosotros no tenemos que operar en el medio de estos dos niveles, porque ahí es donde nosotros perdemos dinero. ¿Por qué? Porque tenemos menos probabilidades de, de salir ganando. Entonces, esperemos que lleguen a esas zonas, y en esas zonas tomamos la decisión. Otro tip por ahí también que les puede ayudar es decir, buscar el par que sea un par que sea correlativo, es decir, en forma, por ejemplo, ya sea en forma positiva o en forma negativa, es decir, bueno, yo tengo este par que está en esta zona y otro par que es totalmente distinto, le falta, por ejemplo, para llegar a una zona de resistencia. Este tendría que llegar a esta zona de soporte y el otro le falta para llegar a una zona de resistencia. Bueno, es decir, mi análisis está bien, es muy probable que el precio llegue a esta zona de soporte, porque al otro par le falta para llegar a una zona de resistencia. Entonces, de esa forma también podemos ver que nuestro análisis está bien encaminado. Otra de las cosas, otro tip también por ahí que les puedo llegar a aportar, es decir, uno tiene que saber en qué parte del gráfico está. Es decir, si bien nosotros sabemos que acá tenemos una tendencia alcista, nosotros tenemos que saber en un día, en una semana, en qué parte del gráfico estamos. Si estamos en una zona de demanda, en una zona de oferta. Es decir, nosotros en esta parte estamos en una zona de oferta, no tenemos por qué buscar compras. Nosotros no podemos buscar compras en esta zona. Es decir, si nosotros entramos a la mitad, ¿por qué? Porque rompió a lo mejor este alto, es decir, el precio rompe ese alto, buscamos compra. Perfecto, busquemos compras, pero tenemos que saber que estamos o que tenemos una posible zona de oferta un poco más arriba. Nosotros podemos entrar acá y salimos, pero salimos acá. No esperamos que el precio rompa esto, porque el precio acá es más probable que retroceda. Entonces, si bien nosotros en esta caída podemos operarla, tenemos que saber que estamos en una tendencia alcista. Esas cosas las tenemos que saber. ¿Por qué? Porque nos va a evitar perder dinero, perder operaciones y perder sobre todo confianza. Otra de las cosas también es que los días para operar. Hay días que yo he visto que, bueno, he visto y el común de los operadores de Forex también lo saben, que son determinados días donde el precio hace los movimientos más fuertes, es decir, el precio miércoles, jueves y viernes se mueve de una determinada forma, lunes y martes es mucho más tranquilo, o domingo, lunes y martes. Hay veces que el lunes y martes preparan los movimientos para definir los miércoles, jueves y viernes. Generalmente también las noticias más importantes de los pares que más mueven se dan miércoles, jueves y viernes. Entonces, si ustedes ven, como en este caso del Euro-Yen, que tenemos esta configuración, hoy es lunes, hoy grabando el video es lunes, nosotros podemos esperar que el lunes y martes el precio vuelva a esta zona. ¿Para qué? Para miércoles, jueves o viernes el precio haga el movimiento más grande, más fuerte. Entonces, nosotros no tenemos que entrar hoy en una posible compra, porque sabemos que el movimiento o generalmente los movimientos más fuertes se dan miércoles, jueves y viernes. Entonces, no tiene sentido entrar hoy. Dejemos lunes y martes, esperemos que el precio haga lo que tenga que hacer estos 2 días. El precio, por ejemplo, acá tenemos una vela envolvente en H4 en un determinado nivel del rango, es decir, el precio se mete al rango y sale. Acá tenemos un posible soporte. ¿Qué pasa? El precio puede llegar entre lunes y martes a esta zona. En esta zona ya tendremos un doble piso, tendríamos a lo mejor un movimiento de rango en esta zona o en esta. El precio puede llegar a ser, me tiene que demostrar algo como esto, es decir,
Entonces, esas son cosas también que uno tiene que ir viendo. Es más, un buen ejercicio es decir, es buscar en zonas, en semanal o en diario, este tipo de zonas, es decir, donde el precio muestra un impulso. ¿Y qué es lo que hace el precio acá? Acá el precio tocó y se fue, pero no fue una sola vela como acá. Acá fue una sola vela. Estos son varias velas de H4, y el precio sale y acá notamos fuerza. ¿Qué pasa? A lo mejor vuelve a esta zona y acá sale también con fuerza. Entonces, esos movimientos son los que tenemos que buscar. Bueno, eso sería, creo que toqué todos los puntos importantes que tenía para tocar. Cualquier duda que tengan, cualquier consulta, me lo pueden hacer llegar por el canal de Telegram. Me quedó a lo mejor explicarle lo que es tema de ciclos, me puede haber quedado algo que ustedes tengan dudas, que quieran que les explique. Entonces, me hacen llegar la consulta que sea, la duda que tengan, y bueno, con gusto le estaré contestando. Saludos a todos y que tengan una buena semana de trading.